Hola muchachos, el día de hoy analizaremos cuáles fueron los hechos importantes durante la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra se divide en tres etapas. La primera, que es llamada la Guerra Relámpago, abarca de 1939 a 1941. Esta guerra comienza con la formación de las alianzas. Como habíamos visto en el video pasado, por un lado estaban los países aliados conformados por Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia. Y por el otro lado las potencias del eje, que eran Alemania, Italia y Japón. En el caso de Alemania, como habíamos visto en el video anterior, ya estaba preparándose para una guerra, empezó a armarse, empezó a tener armas de alto calibre, tanques, lanzallamas, aviones, incluso submarinos, cosa que no había en la Primera Guerra Mundial. Esto le permite a Hitler avanzar hacia varias direcciones. Como vimos en el video anterior, la meta de Hitler era obtener un espacio vital extendiéndose no hacia Francia, sino ahora hacia Rusia. Sin embargo, también pensaba atacar a Inglaterra y a Francia de este lado, ¿ok? La guerra oficialmente inicia el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia. 2 días después, el 3 de septiembre, los países aliados, Inglaterra y Francia, le declaran la guerra a Alemania. Posteriormente, casi 2 semanas después, el 17 de septiembre, Rusia va a reaccionar e invade Polonia. Quiere decir que Polonia, por un lado, estaban entrando los alemanes y por otro lado, los rusos. Rusia lo que pretendía era bloquear el paso de Alemania hacia su territorio. Alemania siguió con su invasión y para abril de 1940, Alemania invade Dinamarca. Para mayo de ese mismo año, 1940, Alemania llega a Holanda y también llega a Francia. El 14 de junio de 1940 logra tomar París. En ese entonces, el militar encargado de la defensa de Francia era Henri Philippe Pétain. Este señor logra defender una parte de Francia y finalmente este país queda dividida en dos partes. Una conquistada por los alemanes y la otra era la Francia libre. El siguiente paso de Alemania era atacar directamente a Inglaterra. Si recordamos, durante la Primera Guerra Mundial, Alemania no pudo llegar a Inglaterra, ya que este país era especialista en el armamento naval. Por lo tanto, no pudo Alemania cruzar el Canal de la Mancha y atacar. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, sí, al tener aviones y submarinos, las tropas alemanas logran llegar a Inglaterra y destruir algunas ciudades importantes. Ahora, Estados Unidos se involucra en la guerra, ya que era aliado de Inglaterra. En aquel entonces, el primer ministro Winston Churchill, que era ministro de Inglaterra, le pide apoyo a Estados Unidos y entonces con la fuerza armada, con los aviones, evitan una invasión masiva. Sigue la conquista de Hitler hacia otros territorios. Para el 10 de junio de 1940, Italia le declara la guerra a Francia e Inglaterra. El motivo de Italia para entrar a la guerra, aunque era un aliado de Alemania, era básicamente ver qué territorios podía conquistar. No porque quisiera apoyar o ayudar a Alemania, sino que sus intereses eran puramente comerciales. Para 1941, Hitler ya había conquistado gran parte de Europa, como por ejemplo los países de Bulgaria, Hungría, Rumania, Checoslovaquia, Eslovaquia y algunos otros, porque
querían justamente, como habíamos mencionado, entrar a Rusia. Para el 22 de junio de 1941, Hitler lanza lo que se conoció como la Operación Barbarroja. En la descripción les voy a dejar un enlace donde vamos a poder ver a detalle esta misión que llevó Hitler y cuáles fueron sus resultados, que finalmente no eran lo que ellos esperaban. Ahora bien, termina el año de 1941 y viene otra etapa importante en esta guerra. La segunda fase de la Segunda Guerra Mundial abarca de 1941 a 1943. La guerra se hace mundial. Ahora Estados Unidos y Japón entran de lleno a la guerra. El 7 de diciembre de 1941, Japón invade, bombardea la unidad de Pearl Harbor, que era una base militar que estaba ubicada en las islas hawaianas. Hay una película muy interesante donde se habla acerca de esta estrategia militar. Si no la han visto, se las recomiendo. Finalmente, es la versión de Estados Unidos sobre este acontecimiento, pero bueno, está un poco acercado a la realidad. En este momento, para el año de 1941, a finales, el 8 de diciembre, finalmente Estados Unidos le declara la guerra a Japón y mientras Hitler continuaba con sus campañas militares, pero entonces ahora hacia abajo, hacia África, logra llegar a países como Egipto, Argelia, Marruecos y algunos otros. Con estas estrategias en África, finalmente en 1942 y en 1943, Hitler descuida un poco las batallas hacia Rusia y es detenida en la batalla de Stalingrado. Finalmente, la tercera fase de la Segunda Guerra Mundial abarca de 1943 a 1945 y es conocida como la Gran Ofensiva Aliada, que es el periodo donde los países aliados le tiran con todo a Alemania para poder derrocarla. En 1944, el 6 de junio, para ser más específicos, los aliados desembocan en Normandía, que era una ciudad que estaba en el norte de Francia, y con esto el ejército alemán prácticamente está perdido. Se dice que Hitler, al ser un estratega, todavía en este momento buscaba cómo vencer a los aliados. Sin embargo, ya no había mucho que hacer. Y finalmente, el 30 de abril de 1945, Hitler se suicida en un búnker junto con su esposa Eva Braun. Aunque hay muchas versiones que dicen que no se suicidó y que se viene a América a esconder. Días más tarde, Mussolini es asesinado. El 2 de mayo de 1945, la ciudad de Berlín finalmente se rinde y el presidente de Estados Unidos, que era en ese entonces Truman, decide que la guerra ya no puede continuar más y ordena que se lancen las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto respectivamente. Con este acontecimiento, la guerra finalmente llega a su fin, siendo la Primera y la Segunda Guerra Mundial las guerras más sangrientas que ha habido en la época moderna. Finalmente, los acuerdos de paz para terminar esta guerra se firman el 2 de septiembre de 1945 y al término de la guerra se crea la Organización de las Naciones Unidas, que contiene diferentes organismos que pretenden el desarrollo de una vida mejor. Pero eso lo veremos en otro video. Que estén muy bien, chicos. Hasta luego.